Es muy importante enfocarnos en el tema de la creatividad, además de que es un tema que me apasiona muchísimo, pues he estado tratando de investigar datos que nos hagan interpretar de mejor manera la creatividad. Cómo despertar la creatividad dentro de nosotros. Van a ver volteando hacia abajo porque tengo mis notas. Encontré un libro de Frank Ponti y se llama La creatividad deliberada y la espontánea, y habla justo de cómo todos tenemos la capacidad de ser creativos, únicamente tenemos que ubicarnos y conocer qué clase de creativos somos y sobre eso trabajar nuestro lado creativo y el lado creativo que no tenemos tan desarrollado. Primero, por lo que quiero empezar, definamos, por ejemplo, una pelota. Ya todos en este momento debemos tener nuestra imagen mental de una pelota y del concepto que sabemos que es una pelota. Pero si realmente nos pusiéramos todos a decir qué pelota imaginamos, pues estas pelotas tendrían muchas características distintas y muchos conceptos distintos, ¿no? Y bueno, si algo tan sencillo, común y un concepto que tenemos según nosotros tan claro es complicado en una sola idea, pues ahora imagínense la creatividad. La creatividad, como lo dice Frank Ponti, más que un concepto, es una actitud, es un modo de vida. Me gusta cómo lo ve él, este modo de vida, y nos lo han explicado como si fuera de personas únicas en el mundo, y pues más bien lo que hay que hacer es definirnos, como les dije en un principio. Primero, la creatividad es una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Hay más posibilidades dentro de las cosas al verlo de una forma creativa o buscar una solución creativa. Por ende, las personas que son creativas son curiosas y buscan cambiar todo lo que ven a su alrededor. ¿Quiénes son estas personas creativas? ¿O todos somos personas creativas? Antes de eso, antes de entrar a ese tema, les voy a leer una frase y dice así: la creatividad es la habilidad para combinar diversos elementos de información para crear nuevas ideas o productos que a la vez son originales y útiles o exitosos. Es decir, para que tu proyecto se considere algo creativo, realmente tendría que tener algo útil o tendría que tener cierto éxito en algún rubro, a cualquier proyecto que lleves a cabo y que eso tenga una función en específico y en esa función tenga un éxito o sea útil. Entonces, pues esta creatividad, como les decía, tiene que ser o original o útil. Pero bueno, los creativos se dividen en dos caminos. Algunos dicen que es de manera espontánea, que simplemente, no sé, un músico un día acostado en el jardín y le llega la canción, la escribe y es un éxito. O también hay quienes dicen que se trabaja para llegar al desarrollo de una escultura. Tuvo que pasar todo un proceso de investigación y resolverlo, ¿no? O sea, como un proceso más científico que también es parte de un proceso creativo, porque no deberían estar divididos. En realidad, estas dos vertientes que todos conocemos o que, bueno, muchos ubicamos de la creatividad, las dos son ciertas. Hablando de estos dos caminos, seguro les pasó como a mí, por lo menos. Te dicen que hay dos hemisferios, derecho, izquierdo, dependiendo cuál tengas tú más activo, estás más conectado con tu hemisferio derecho, entonces eres más creativo. Y si al contrario, el hemisferio izquierdo con el que te identificas más, olvídate de ser creativo y dedícate a otra cosa, porque tu lado creativo no existe. Lo que nos marca aquí el autor Frank Ponti es que, pues afortunadamente no es esto cierto, ¿no? Que el cerebro humano es mucho más allá de solo dos hemisferios y dos posibilidades de ser creativo para el humano, porque justo somos humanos por eso, porque tenemos un proceso y una red de comunicación interna increíble, y eso nos convierte en seres creativos por naturaleza. Nadie nos puede, no es como que tú sí naciste con don creativo, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí, y entonces ya, ¿no? Te chingas. Esto es muy importante conocerlo, porque si alguien tiene esta idea de que por ser, no sé, mejor para los números, no es alguien creativo, planteándolo desde este contexto, estaría equivocado, ¿no? Afortunadamente, eso no es así, y este es el punto del video, que se identifiquen con alguno de estos dos ramas que marca el autor. Uno es el creativo deliberado. Ustedes díganme con cuál se conectan. El deliberado, que es un creativo que es muy lógico, muy estructurado y tiene una secuencia clara. Son estas personas que tienen una muy alta capacidad para concentrarse. Realmente, como les comentaba hace rato, se plantean de principio a fin cuál es el problema, cuál es la solución y qué van a buscar, ¿no? Entonces tienen una alta capacidad de concentración y de trabajar varias horas en esa idea. Son estas personas que nos marcan como, ok, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a poner y vamos a hacer esquemas y vamos a hacer mapas mentales, y sobre eso vamos a bajar las 3 mejores ideas y de ahí vamos a implementarlas y de ahí vamos a resolver, ¿no? Que es muy común en las empresas, por ejemplo, que también vivimos en una sociedad que nos obliga a ser creativos. Es como
como estamos en junta, no salimos de aquí hasta que se haga la idea, se forme y se resuelva el problema que estamos buscando. Pues eso puede ir en contra del proceso creativo natural, porque realmente el estrés y el forzar algo o intentar llegar a esa idea saltándote pasos de este proceso interno, pues puede generar el bloqueo mental y entonces pensar que no somos buenos o que no tenemos buenas soluciones cuando en realidad solo necesitábamos un poco de tiempo. Las segundas personas, los segundos creativos que marca el autor son las personas espontáneas, y esto en lo personal yo me identifico más con este tipo de creativo, pues es que no tienen un alto nivel de concentración, no se pueden concentrar tan fácil, tienden a hacer un vagueo mental, un mind wandering, en el que en 2 segundos te vas, te distraes y ya estás en otra cosa, desconectado totalmente de lo que estabas trabajando, y suelen soñar despiertos, porque en lo personal me pasa mucho que, no sé, estás viendo la tele o estás escuchando a alguien y tú ya estás en otro lado. Eso es parte de las personas espontáneas. Estas personas son las que afirman que la creatividad viene de la nada, es simplemente la intuición. Tenemos que analizar bien esto, porque realmente lo que pasa es que no tienen un control de este proceso creativo, no lo conocen, no saben llegar a él, simplemente sucede. Esto hace que de repente te estés bañando y sientes que tienes la mejor canción, la mejor idea, la solución al problema que tanto habías buscado, y realmente pasaste el mismo proceso pero internamente y a tu ritmo. El autor lo que dice es que se desconecta una red de control ejecutivo, se desactiva, digámoslo así, cuando la persona es más espontánea, y cuando es deliberada esta red está más conectada. Estas personas espontáneas pues se basan más en la imaginación y en la visualización, lo que es importante destacar a la persona deliberada porque se basa más en hechos y en procesos. Aquí está donde el punto que quería llegar del video, y por lo que se me hizo muy interesante pasar esta información, porque tal vez ustedes sientan que el hecho de que no les llegue la inspiración de la nada significa que no son creativos. En cambio, cuando se ponen a trabajar en algo y son muy esquemáticos, logran tener muy buenos resultados, y ahí está su creatividad. Y no es que sea ni uno mejor que el otro, que los creativos espontáneos se identifican más con el artista y estas cosas que siempre dicen, no, pues me llegó de la nada, lo sabía, lo escribí, un poema y maravilloso, ¿no? Pero la realidad es que los grandes pensadores, los grandes empresarios, los grandes exitosos o emprendedores exitosos tienen la capacidad de manejar estas dos facetas de la creatividad y utilizarlas a su favor. Entonces eso es lo que debemos de trabajar, identificar de qué lado estamos más, si deliberado o si en un proceso más de espontaneidad, y entonces trabajar la parte más débil para lograr mejores procesos creativos y mejores soluciones. Ya por último, si ya se identificaron con qué parte creativa están conectados, ahora lo que traigo son unos ejercicios para poder trabajar el lado contrario a tu creatividad. Las personas deliberadas, las personas que necesitan una estructura, que necesitan más proceso, que necesitan lógica, que las recomendaciones del autor para conectarse con este lado espontáneo, con esta creatividad y empezarla a desarrollar. En primera, tenemos que jugar con los elementos. A una persona deliberada, probablemente si le pides una idea sobre cómo mejorar un auditorio, lo que se le va a ocurrir es simplemente imaginar varios auditorios, sobre esos tomar los mejores elementos y unirlos en uno. Eso podría ser una estructura más deliberada, porque no se está saliendo de la caja, ¿no? El think outside the box no lo está aplicando. Entonces la recomendación sería jugar más con los elementos. ¿Qué pasa? No sé, hay muchos auditorios, ¿no? Pero ¿qué pasa si un auditorio no tiene audio, por ejemplo? Que es una característica muy importante, y a lo mejor si lo dices así literalmente, pues sería un proyecto basura. Pero si a lo mejor piensas en un lugar acústico, que si hablan en el escenario se escuche hasta atrás del lugar, que sea una estructura pensada auditivamente para que no necesite audio extra, pues a lo mejor ya estás ofreciendo un diferenciador, y ese sería parte del proceso de jugar con los elementos. Y para estas personas que son deliberadas, él recomienda conectarte más con la naturaleza, más con el paisaje, más con las cosas que te puedan liberar del estrés diario, y que sobre eso vengan las ideas. Es algo que por ejemplo hacía Steve Jobs, se iba a caminar al bosque para poder pensar mejor. Y por ejemplo en Japón hay un término muy cool que se llama Shinrin-yoku, que significa baños de bosque, y es justo esto, como necesitas un baño de bosque, necesitas ir, conectarte con la naturaleza, y eso le va a ayudar a tu mente para ver, para pensar afuera de la caja. Muy bien, eso para los deliberados. Y para los espontáneos, que bueno, somos más desordenados, más fantasiosos, la recomendación que nos da el autor es hacer una checklist. Y además yo ya lo aplicaba y creo que es algo que me ha favorecido
coincido mucho en mi manera de trabajar diaria. Entonces, hacer un checklist de 1, 2, 3, 6, 10 tareas que tienes que cumplir ese día y entonces ir tachando, y esto te va a dar la capacidad de conocer tu proceso creativo y de además mejorarlo y hacerlo más eficiente. Ahí está cómo tenemos que jugar con los dos lados.